mientras los otros hermanos de atrás van preparando su café y no demorándose en la cola, vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor y que sea Él haciéndose cargo de ese tiempo y de la palabra que Él va a traer en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí moviéndote, y oro en este momento para que tú puedas ministrar cada corazón en este lugar. Señor, tú conoces nuestra necesidad, tú conoces nuestra condición delante de ti, y por eso te pido, Dios, que tú puedas enviar una palabra fresca, que más allá de este vaso imperfecto, Señor, tu nombre sea glorificado en esta mañana, y que podamos salir animados, exhortados, desafiados, Señor, con lo que tú vas a traer a cada uno de nosotros. Te damos las gracias y te encomendamos a ti este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Ahora sí, empezamos. A ver, mientras los que están atrás todavía van entrando, yo quería empezar contándoles algo que nos pasó mi esposo y a mí hace un par de semanas, como para que se despierten y ahí estén atentos, ¿ya? Ustedes saben que ya el mes de noviembre y diciembre es la famosa época navideña, ¿cierto? Todo es Navidad, por donde nos volteemos, todo es Navidad, decoraciones, incluso las películas, ahora todas supuestamente son de Navidad, ¿verdad? Y hace justo 2 semanas, una noche, que ya mis hijos se habían ido a dormir y era un momento para poder descansar, decidimos con Wilio ver una película, y nosotros siempre decimos una película que no nos haga pensar mucho, o sea, una película chistosa, que uno se pueda relajar. Y bueno, me tocó escoger a mí la película y escogí muy mal. Y ahora les voy a contar por qué. Pero lo primero es que les quiero decir en esta mañana, aunque no voy a hablar nada con la Navidad, me he quedado asombrada de cómo ya para el mundo la Navidad no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Y que la celebración de esta fecha ya no significa, en verdad, para los que están afuera, lo que de verdad significa y el valor tan grande que tiene. Entonces, ahorita les digo. Justo la película que había escogido, supuestamente era una película familiar, ¿ok? Pero ahora incluso las películas familiares de Navidad nos hablan acerca de que hay que pasar un tiempo en familia, que hay que tener una hermosa decoración, ¿verdad? La magia de la Navidad, hay que hacer cosas buenas para poder limpiar nuestro año, entre una y otra cosa. Bueno, pero cuando llegué a esta película, que supuestamente era también navideña, de verdad que mi corazón se contristó mucho. No les voy a decir ni el nombre, en verdad, porque no vale la pena. Pero sí les voy a contar tan solo un poquito de qué trataba esto, porque me va a permitir introducir lo que voy a compartir. Esta historia hablaba de una chica y de un chico que se encuentran justo un día de Navidad en un aeropuerto. Se atraen, pero como ella tenía pareja, no podía pasar nada. Pero acuerdan que si el próximo año, en la siguiente Navidad, estaban solteros, entonces se encontrarían en el concierto de su banda navideña favorita. Bueno, pasa el año y 3 días antes que sea Navidad, a esta chica le sacan la vuelta. Entonces, ella se acuerda en ese momento de la promesa que había hecho con este chico un año antes, de encontrarse en este concierto. Pero era un concierto muy pedido, era una banda muy conocida, entonces ya no había ni un boleto, no había forma que hubiera un boleto para poder entrar. Entonces, toda la película trata de la travesía que esta chica emprende, ya vi por ahí que alguien la ha visto, creo, la travesía que esta chica emprende para conseguir este boleto. Bueno, hasta ahí nomás les voy a contar de la película. Pero yo tengo frases que quedaron en mi cabeza a lo largo de esta película que mi esposo se volteó porque le pareció espantosa, pero yo dije, ya hay que terminarla, ¿no? Entonces, y una de las cosas que una de las chicas le dijo a la otra era, el destino es el que ha hecho que termines con tu enamorado para que te encuentres con este hombre que es mejor. Ella le contesta y le dice, yo creo que el universo es el que ha orquestado todo para que después de un año se encuentren. Otro le dice, estamos en Navidad, es una época de magia, así que vas a poder encontrarte con el hombre que será el amor de tu vida. Pero la frase que más llamó mi atención es lo que ella dice, no voy a detenerme hasta conseguir ese boleto porque soy yo la que decido mi futuro.
Es impresionante, hermanos, la cantidad de frases que el mundo puede usar, gracias, cuando desea que algo se cumpla o que algo suceda. No sé cuántos de ustedes han escuchado, y yo sí, con más frecuencia, que los astros se alineen, ¿cierto? Llegamos a diciembre y todos son astros, todos son colores, todos son flores. Si el universo quiere, ¿verdad? Y cuando yo escuchaba cada una de estas frases, de verdad que el Señor me hacía ver cómo realmente es el corazón del ser humano que no conoce a Dios. Y hoy más que nunca, que vivimos supuestamente en una sociedad moderna, estamos plagados de hombres y de mujeres que viven vidas en total independencia a la palabra y a la voluntad de Dios, apoyados en sí mismos, en sus esfuerzos, cuando todo en verdad lo que hay en este mundo subsiste, porque Dios así lo ha dispuesto y lo ha permitido. ¿Y por qué empezaba contándoles esto? Porque ya hace un tiempo el Señor viene inquietando mi corazón de cómo la iglesia también se ha visto influenciada hasta cierto punto por esto. Porque muchas veces usamos frases cristianas que en verdad expresan lo mismo, porque aunque de una manera intelectual o de una manera teórica creen que Dios es real, en la práctica viven tomando decisiones como si Dios no existiera. Y lo único que muestra es esa forma soberbia, orgullosa e independiente en la que muchas veces vivimos. Esta frase creo que ha sido dicha por todos nosotros aquí, aunque sea una vez, y es: si Dios quiere. Si Dios quiere, ¿cierto? Yo quiero empezar preguntándoles en esta mañana si es que esta frase que tú en algún momento has dicho simplemente ha sido usada como una frase más que tú has aprendido, o si en verdad realmente es una verdad en tu vida. Así que quiero que me acompañen a la carta de Santiago, Nuevo Testamento, ya todos los que han llevado el curso lo saben, capítulo 4, versículo 13 al 17. Santiago 4 del 13 al 17, lo voy a compartir en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo entonces. Dice: oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora yo quiero dejar algo muy claro desde el principio. Santiago aquí no está condenando la planificación que es sabia y que es prudente de nuestras actividades o de nuestros negocios. Aquí Santiago lo que está hablando es de esa planificación que deja por fuera a Dios, ¿de acuerdo? Es bueno tener metas, es bueno tener objetivos, es bueno ser diligente. Claro que sí, el Señor nos ha llamado a esforzarnos. Pero si nosotros hacemos planes sin tomar en cuenta a Dios, no sirve de nada. Porque nuestras vidas están en sus manos. Porque nuestro futuro, así uno u otro no lo crea, está en sus manos. ¿O quién de los que estamos aquí, a ver, cualquiera que esté aquí, podría levantar su mano y decirme, no, es que yo sí tengo la capacidad de saber y de controlar lo que va a pasar en las próximas 24 horas en mi vida? Ninguno, ¿cierto? Absolutamente ninguno de los que estamos aquí. Pero hermanos, la soberbia de nuestros corazones nos hace pensar que podemos vivir sin Dios. Por eso Salomón fue tan sabio y escribió, y vamos a verlo en Proverbios capítulo 27, versículo 1. Proverbios 27, 1. La Nueva Traducción Viviente dice, Proverbios 27, 1 dice, no te jactes del mañana, ya que no sabes lo que el día traerá.
Hermanos, era clarísimo, ¿cierto? Lo que estaba diciendo aquí Salomón. O sea, nosotros tenemos que reconocernos, tenemos que aceptar que somos limitados y quién está verdaderamente en control de nuestras vidas. Y precisamente Santiago estaba hablando de esto, y pónganle un marcador a Santiago porque vamos a ir y volver varias veces a esta porción. Santiago estaba diciendo que entre sus lectores esta misma actitud de planificar y de tomar decisiones en su vida sin consultar la voluntad de Dios estaba presente. Y por eso es que el versículo 13 en Santiago 4, Santiago empieza diciéndoles, oigan ahora. O sea, oigan ahora significa como, préstenme atención, escúchenme, esto es importante. Ustedes hablan de tener planes futuros con toda certidumbre, a pesar de la incertidumbre de su vida. Y lo único que están demostrando es que su confianza está puesta en sí mismos y que el Señor no forma parte de esa ecuación. ¿Y por qué les digo esto? Porque si ustedes analizan el versículo 13 de Santiago 4, vamos a ver 5 cosas que llamaron mi atención. La primera es que dice hoy o mañana. Eso quiere decir que estos hombres o estas mujeres escogieron su propio tiempo. Dice iremos a tal ciudad, escogieron el lugar. Dice estaremos allá 1 año, escogieron la duración. Dijeron haremos negocio. O sea, ellos cogieron incluso su propio rubro. Ganaremos, o en otra versión dice, tendremos ganancia. Escogieron su propia meta u objetivo. En cada una de las cosas, iremos, estaremos, haremos, ganaremos, todo, absolutamente todo, giraba en torno a ellos sin tomar en cuenta cuál era la voluntad de Dios. Y esto no solamente va enfocado en cuanto a los negocios, ¿ok? Porque dije, no, entonces esto no aplica para mí. No, esto aplica para absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Aquí en el mundo, a algunos, esa planificación sin Dios se le llama, es que somos positivos, ¿cierto? No, es que es una persona optimista. Es que eso se llama tener fe. ¿Tener fe en qué? En los astros, en el universo, no lo sé. Creer en ti mismo. Eso es lo que el mundo te enseña, ¿cierto? Hay que ser optimista, hay que pensar con mente positiva. Pero ¿saben qué? Cuando llegamos al versículo 16 de Santiago 4, Santiago prefiere llamarle a esto arrogancia. Y eso es súper fuerte porque aquí ellos planifican y ellos sueñan sin que Dios forme parte de su pensamiento. Y Dios no está siendo tomado en cuenta. Y pasa también, hermanos, y la idea es examinarnos a nosotros mismos. No vengo yo aquí con el dedo acusador, solo el Señor sabe cómo me ha permitido estar parada en esta mañana aquí. Nosotros a veces ponemos también a Dios en la ecuación, pero solamente en términos de nuestras palabras, pero no en términos de nuestros hechos, de nuestro diario vivir. Y aún así decimos si Dios quiere. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros vivimos de esta forma, lo que estamos demostrando es que creemos que nosotros somos los que aseguramos nuestro futuro, que nuestro futuro está en nuestras manos, cuando en verdad la palabra nos enseña todo lo contrario. Acompáñenme al Salmo 37, versículo 23. Salmos 37, 23. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Así nomás, la primera parte del 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Hermanos, cuando yo no dejo que el Señor ordene mis pasos, yo desorganizo mi vida. Y a lo largo de las Escrituras, esto es clarísimo. Como cuando Adán y Eva insistieron en hacer su voluntad. ¿Y qué hicieron? Malograron la raza humana y toda la creación, porque ellos no querían tener sus pasos ordenados por Dios. Cuando David insistió en no prestar atención al consejo de su siervo y se metió con Betsabé, trajo desgracia para él, para su familia y debilitó su reino. Entonces yo lo vuelvo a decir, no está mal, para que esto quede claro, no está mal tener sueños, incluso planificar no es malo, porque el Señor no nos ha llamado a ser ociosos, ¿de acuerdo? Yo no les estoy diciendo no hagan nada. Pero cuando lo hacemos sin saber si forman parte de la voluntad de Dios o no, estamos en peligro. Y ahí tienen que prestar atención, porque una vez que nuestras emociones han sido alimentadas por esos pensamientos y esos sueños, muchas veces nuestras emociones no quieren someterse a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque las emociones no son racionales, no son pensantes.
Y de pronto nos vemos dominados por nuestras emociones. Entonces, cuando las cosas no suceden como nosotros quisiéramos, ¿qué pasa? Nos enojamos, nos frustramos, nos quejamos. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar que el hecho que no suceda lo deseado puede ser también la voluntad de Dios. Decimos, si Dios quiere, pero en verdad nuestro enojo lo que está demostrando es que no estábamos en búsqueda de la voluntad de Dios, sino de la nuestra, de lo que yo quería. Ahora, Santiago 4:14 dice otra cosa más. Santiago habla o deja ver la insensatez de aquellos que planifican sin contar con lo impredecible que es la vida para nosotros. Y dice Santiago 4:14, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Nosotros cuando pensamos hacia el futuro y no estamos considerando que Dios es el que controla nuestras vidas, ¿saben qué? Nos parecemos a este hombre del que Jesús habló en el Evangelio de Lucas 12, en la parábola. Lo vamos a ver. Lucas 12, del versículo 16 al 19. Lucas 12, del 16 al 19. ¿De acuerdo? Vamos a leer. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Esa era la manera en la que este hombre se imaginaba su futuro. Pero tan solo en el siguiente versículo, en el 20, Dios le contesta y le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no rico para con Dios. El problema de este hombre en la parábola, hermanos, es que él planificó sin Dios. Él confió en sus recursos para asegurar su futuro. Él pensó de una manera necia, él pensó que iba a vivir muchos años cuando solamente le quedaban horas. ¿Saben qué? Él se había encargado y se había preocupado de almacenar todo por debajo del sol, pero no tenía nada por encima del sol. Y Santiago reflexiona sobre este tipo de personas y les dice, solo son un vapor. O sea, así de crudo, así de real. Y es que eso es tan cierto, hermanos, porque al lado de la eternidad solo somos eso, somos solo un vapor, solo una sopladita. Por eso es que nuestra esperanza nunca puede estar puesta en nuestros recursos. ¿Entienden a dónde estoy yendo en esta mañana? Ahora vamos a Santiago 4, versículo 15, una vez más, porque es aquí donde me voy a enfocar y es lo que quiero enfatizar en esta mañana. Santiago 4:15 dice, más bien debieran decir, si el Señor quiere. Esta frase que puede sonar tan simple, hermanos, en verdad es tan poderosa, porque lo que está dejando claro es que es la voluntad de Dios la que prima por sobre todas las cosas. Por eso es que nosotros deberíamos de decir, si Dios quiere. Y si Dios es Señor, yo debo someterme a su señorío. A veces nos encanta decir, sí, Dios es soberano, sí, si Dios quiere, pero no me quiero someter cuando Él es Señor. Y si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Frecuentemente decimos si Dios quiere, pero en verdad no nos hemos detenido a pensar en todo lo que implica lo que acabamos de decir. ¿Y por qué les digo esto? Porque si de verdad esta frase fuera una verdad en nuestras vidas y no solamente una frase más aprendida o que caracteriza a los cristianos que ya no dicen los astros o el universo, sería un ancla para tu vida, sería un ancla de esperanza para tu vida. Pero no siempre es así, porque decimos con nuestra boca, si Dios quiere, pero con nuestros hechos demostramos que no queríamos eso. Y les voy a dar ejemplos simples, ¿ok? Y espero que nadie se sienta aludido, son ejemplos que han venido a mi cabeza. Tú planificas un viaje, el viaje no se da, te molestas. ¿Por qué te molestas? Yo pensé que era si Dios quiere, ¿cierto? Y si Dios no permitió que eso se diera, era porque Él no quería. Entonces, ¿es si Dios quiere o es lo que tú querías? Planificas estudiar fuera, aspiras a una beca, no la consigues, te frustras. ¿Por qué te frustras? Si se supone que era si Dios quiere.
igual Dios es digno de que tú le des gracias porque no tienes ni idea de lo que Él puede estar haciendo en medio de todo esto y de lo que está guardando tu vida y tu alma. Postulas a un trabajo y no lo consigues. Y te molestas porque escogen al otro. Pero yo pensé, será si Dios quiere. ¿Se dan cuenta? Pregúntense en esta mañana por qué rechazamos lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Lamentablemente hay muchas iglesias que te venden solamente a un Dios que te va a dar y dar y dar y prosperar y bendecir porque el creyente tiene que ser feliz. Eso es tan falso, iglesia. De Dios viene lo bueno, ¿por qué no aceptar también lo malo si está dentro de su voluntad? Cuando mis actitudes no reflejan una verdadera convicción de ese si Dios quiere, ¿saben qué pasa? Me convierto en esta persona que las escrituras describen como ese hombre de doble ánimo. Eso es lo que dice Santiago en el capítulo 1. Y dice que este hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Y yo me puse a profundizar un poquito más en eso y decía, ¿qué significa que sea de doble ánimo? ¿Ok? Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4:6. Este versículo, todos creo aquí se lo saben de memoria, es de los más conociditos, pero el Señor me permitió aprender un poquito más acerca de uno de los términos que están aquí. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La palabra afanoso, hermanos, que está aquí, proviene de un griego, que aquí si bien no es clase de griego ni de nada, pero es importante mencionarlo. Viene de una palabra griega que es merinao. ¿Qué significa merinao? Significa dividir en partes, ¿ok? Quiere decir que si vemos esta porción y analizamos lo que está diciendo, está hablando de una mente dividida. Quiere decir que está diciendo, por nada tengan una mente dividida. ¿Qué significa eso? Que por un lado decimos, Dios sabe lo que hace, pero por el otro lado estoy diciendo, ¿cómo busco yo una solución a esto? Eso es una mente dividida. Hermanos, si algo se van a llevar en esta mañana, que sea esto. Vivir ese si Dios quiere es una actitud de total sometimiento a Dios y a su voluntad. Eso significa vivir ese si Dios quiere. Debe ser una actitud del corazón de aquel que reconoce a Dios como un ser que es soberano, es decir, que Él es el dueño de todo y que Él tiene el control de todas las cosas, absolutamente de todas las cosas. Y eso era algo que los creyentes del siglo I, al que Santiago les estaba hablando, parecía que se habían olvidado. Pero es algo que tú y yo nos tenemos que acordar en esta mañana, que yo no soy dueño de mi futuro, que yo no puedo garantizar que mis planes se cumplan. Yo sí puedo soñarlos, yo sí puedo pedirlos, yo sí puedo planificarlos, claro que sí. Pero solo el Señor, si Él quiere, puede hacerlo realidad. Y eso tiene que ser un descanso para nuestros corazones. La vida del apóstol Pablo es un claro ejemplo de esto. A mí me encanta estudiar este personaje porque es un hombre que hacía planes sometidos a la voluntad de Dios. Y voy a solamente mencionarles dos ejemplos de este personaje. Acompáñenme a Hechos 18:21. Al final del segundo viaje misionero de Pablo, él se despide de sus amigos y compañeros de ministerio, que eran Priscila y Aquila. Estaban en Éfeso y Pablo les comunica que él tenía todo el deseo de volver a verlos. Vamos a Hechos 18:21, dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Primera de Corintios 16:7 es otro ejemplo de esto. Otra vez Pablo expresa sus deseos de pasar tiempo esta vez con la iglesia de Corinto, pero él somete sus deseos al Señor con la siguiente expresión que está aquí, si el Señor lo permite. Primera de Corintios 16:7 dice, porque no quiero veros ahora de paso,
pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pablo tenía deseos en su corazón, claro que sí, tenía planes de estar con sus hermanos y compartir con ellos, pero él todo lo pone dispuesto a la voluntad de Dios y le dice si el Señor lo permite. En otras palabras, Pablo estaba diciendo si el Señor me concede su aprobación. Ahora, esto no quiere decir que Pablo no le expresaba al Señor lo que había en su corazón. Claro que sí, Pablo lo hacía. Y Pablo se acercaba confiado a Dios para decir lo que él quería. Pero ¿saben qué? Pablo sabía que la última palabra la tenía el Señor. Y eso no es falta de fe. No podemos ser engañados, eso no es falta de fe. Porque Pablo sabía que el Señor siempre dispone lo mejor para nosotros, aunque a veces no lo entendamos. Proverbios 19, versículo 21. Proverbios 19, 21, en la Nueva Traducción Viviente, dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Es clarísimo, ¿cierto? Esta porción. Por lo tanto, si en algún momento la respuesta era no, Pablo sabía que su oración no había sido en vano. Hermano, escúchame. ¿Saben por qué? Porque así como leía hace unos días y me gustó mucho, el propósito de la oración es que nos aferremos más a Dios y no a la respuesta. Y lo que permite precisamente la oración y cuando nosotros venimos con fe delante de nuestro Dios es que nuestra voluntad sea alineada a la voluntad de Dios. ¿Están entendiendo a dónde quiero llegar? Ahora tenemos dos opciones, ¿ok? Podemos ser como Pablo y someternos con gozo a la perfecta voluntad de nuestro Dios, o mejor aún, como Cristo, todo el tiempo sometido a la voluntad del Padre. O podemos hacerlo al estilo de Jonás, quejándonos siempre. Tú puedes planificar, y lo vuelvo a decir, tú puedes soñar, tú puedes contratar expertos para que te aconsejen lo mejor y logres lo que tú quieras, pero ¿saben qué? Es el Señor el que prevalece. Sus planes y sus propósitos están por encima de lo que el hombre pueda planificar. Tenemos que entender que Dios tiene todo el derecho de gobernar nuestras vidas, primero porque es nuestro creador y segundo porque es nuestro Señor. Por lo tanto, deberíamos aprender a vivir y someter todos nuestros planes y decisiones a su aprobación. Esa es la manera de planificar correctamente nuestras vidas y nuestro futuro. Saben, a veces pasa que muchas veces el Señor no va por donde nosotros quisiéramos, ¿cierto? Pero igual forma parte de la voluntad soberana de Dios y nosotros debemos dar gracias por eso, porque Él siempre va a tener lo mejor para sus hijos. Es precisamente en esa voluntad soberana que Dios no le quita el aguijón a Pablo. ¿Y saben qué? Pablo empieza a quejarse. No, Pablo le dice, pues me gloriaré entonces en mis debilidades. Yo no quería tener esa debilidad, es lo que dice Pablo. Él es sincero, yo no lo quería, pero si tú has decidido dejarla, entonces esa voluntad es buena, agradable y perfecta para mí y me voy a gloriar en ella porque ahora he entendido que en mi debilidad tú te haces fuerte. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces nos hemos preguntado, no sé si alguno aquí se está preguntando, ¿por qué a mí, no? ¿O hasta cuándo? ¿Cuándo me vas a soltar? Hablen para que yo no llore. Amén, así tienen que decir, entonces yo ya no lloro. Déjame decirte algo en esta mañana que el Señor ministró hace unos días a mi corazón. Ya ven, funciona. Dios no está improvisando con tu vida, hermano. Dios nunca ha improvisado. Así que todo el tiempo que estás pasando en la situación que puedas estar viviendo no es en vano si permaneces dentro de la voluntad de Dios. Porque si permaneces dentro de ella, estás siendo formado para tener una perspectiva de lo alto. Porque la prueba, hermanos, es para enfocarnos en sus propósitos y no en nuestro dolor. ¿De acuerdo?
El mismo Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del Padre, ¿cierto? Y si Jesús encarnado no se atrevió a vivir conforme a su voluntad, nosotros somos atrevidos, iglesia. A ti no te salvaron para hacer tu voluntad. Esa voluntad que lleva camino de muerte cuando Dios no es considerado. A ti te han salvado y te han librado de las cadenas que te oprimían para deleitarte en hacer la voluntad de Dios. Por eso es que Santiago exhorta a sus lectores a que digan, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto y aquello. Y me gusta ver lo que dice antes de ese si Dios quiere. Porque dice, más bien debieran decir. La forma en la que está escrito esto no indica un tiempo específico. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que debe ser aplicado en todo momento, porque la sumisión a la voluntad de Dios debe ser habitual y constante. Hermanos, pero nuestro corazón es necio y nuestro corazón es rebelde. Y yo creo que todos aquí luchamos con eso. Puedes tener poquito tiempo, puedes tener muchísimos años en el Señor, pero es una lucha constante con nuestra carne, con nuestra naturaleza, con nuestro corazón que es necio. Y a veces pasa incluso que creemos que haciendo su voluntad o vivir haciendo su voluntad es vivir de manera miserable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sale lo que yo quiero, porque no se cumple lo que yo deseo y porque todos los que están afuera se han encargado de decirte, no, es que tu Dios no está ahí, ¿se dan cuenta? Pero en verdad es lo más hermoso si lo vemos desde la perspectiva de Dios. Vivir dentro de la voluntad de Dios, hermanos, es tu mayor garantía. Tus mayores problemas comienzan fuera de la voluntad de Dios. Y quiero que te acuerdes de eso. Déjame decirte una cosa más. Dios quiere ser conocido correctamente, ¿ok? Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, capaz de cambiar nuestras circunstancias tan solo emitiendo una palabra. Claro que sí, esa característica forma parte de su carácter. Pero así como nuestro Dios es todopoderoso, también es un Dios soberano. Por lo tanto, no hay nada fuera de su control y todo lo que sucede es de acuerdo a su plan y a su intención. El salmista decía en el Salmo 135:6, por favor búsquenlo. Salmo 135:6. Salmo 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Hermanos, nosotros tenemos que entender y aceptar que la voluntad de Dios es un reflejo de su carácter, de quién Él es, de su poder, de su sabiduría, de su amor para contigo, de su soberanía, de su providencia, de su fidelidad. Tú nunca has conocido ni vas a conocer nada más perfecto que la voluntad de Dios para ti. Tú nunca vas a conocer o encontrar nada más bondadoso que su voluntad. Nada que garantice mejor tu futuro que la voluntad de Dios. Tú no vas a encontrar nada que esté más a tu favor, que la voluntad de Dios. Por eso podemos confiar en su carácter, ¿se dan cuenta? Y a veces Él va a decir sí, y a veces Él va a decir no, y eso no está invalidando ni su amor, ni su misericordia, ni su gracia, sino que al contrario, es una muestra de todo su carácter y de su hermosura, porque nosotros sabemos que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Eso no significa que todo va a salir como yo quiero. Eso no significa que siempre se va a cumplir lo que yo voy a desear. Eso significa que va a ser para mi bien. Va a ser para tu bien. Ahora hagamos una diferencia que es importante. Si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, siendo su hijo, ¿okay? Siendo un creyente, definitivamente no va a haber paz en mi corazón, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando hacemos la voluntad de Dios, pero no tenemos paz porque estamos luchando? Porque como que le estamos haciendo quejándonos o lo estamos haciendo regañadientes. No va a poder haber gozo en medio de su voluntad. ¿Saben por qué luchamos? Porque es muy probable que haya un ídolo entre nosotros y Dios. Y generalmente somos nosotros mismos. Y por eso no podemos tener paz.
Porque cuando tenemos un corazón afanoso y una mente dividida, es evidencia que nosotros no dependemos al 100% del Señor. ¿Saben por qué? Porque si no, de otro modo se cumpliría lo que dice en Filipenses, que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Escúchame una vez más. No hay una sola situación en tu vida sobre la cual Dios no tenga una opinión en su palabra. Y a veces eso no se dice. Y a veces decimos, no, es que, Valeria, la respuesta a la situación específica que yo estoy pasando no está en la Biblia. Ahí no dice cuándo yo me voy a sanar. Ahí no dice cuándo va a mejorar mi situación económica. Ahí no dice sí, ahí no dice sí. Pero hermanos, si se los digo de corazón, ¿cómo vamos a querer conocer la voluntad personal de Dios para nuestras vidas si no le conocemos a Él y su voluntad revelada en las Escrituras? Que me muestran su carácter y donde el Espíritu que mora en mí me da entendimiento acerca de las verdades que están en la Biblia. Y precisamente por esa revelación completa de Él y no por fragmentos, hace que yo descanse en el hecho que todo lo que pase en mi vida está en completo control de mi Dios, ya sea que las puertas se abran o que las puertas se cierren. Salmos 32, 8. Salmos 32, 8. Dice, esto es una promesa. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor quiere mostrarte su voluntad. El Señor no le esconde. El Señor no ha dicho, no, está guardada ahí, tú no la vas a ver nunca. No, el Señor quiere hacerte entender y enseñarte por dónde tienes que transitar, pero tú tienes que conocerlo. Entonces no tengas temor de transitar por la voluntad de Dios y seamos obedientes porque Él lo ha preparado de esa manera. Pregúntate esta mañana en lo que tú estés viviendo. ¿Es el tiempo? ¿Es la forma? ¿Es el lugar? Volvamos a Santiago 4, versículo 17. Santiago 4, 17. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este es el último versículo en la porción principal que leímos al principio. Cuando yo leí esto, al principio yo sentí como que este versículo no encajaba mucho con los otros anteriores, ¿no? Pero luego de leerlo varias veces, me di cuenta que Santiago aquí es como que hace un cambio y ya se dirige ahora sí a todos. Se dirige a aquellos que viven planificando su vida sin Dios, pero también se dirige a aquellos que viven diciendo si Dios quiere. Y Él es claro, y lo que les está haciendo ver en estas líneas es diciéndoles, acuérdense que no basta con conocer mi voluntad, sino que estamos llamados a hacerla, porque si no eso trae condenación a nuestra vida, porque eso es pecado. ¿Y por qué Santiago enfatizaba tanto esto? ¿Por qué termina esta porción con este versículo? ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros conociendo la voluntad de Dios no la queremos aceptar. O no la queremos hacer, no la queremos obedecer. Por eso es necesario que nuestros planes y que nuestros deseos se sujeten al Señor. Tienen que ser rendidos al Señor. Porque si no, lo que va a pasar es que van a terminar gobernando nuestras acciones. Porque como yo pienso, como yo siento, yo vivo o yo actúo. ¿Se dan cuenta? Hermanos, hay cosas a las que el Señor te está llamando a que te sometas. Yo no sé cuáles son, ¿ok? Circunstancias difíciles que tal vez estás atravesando, tú necesitas ser obediente. Y es tiempo, escúchenme bien, es tiempo que esta lucha termine. Porque a veces pasa, estamos en noviembre, ¿ok? A veces pasa que decimos, ya, este año ha sido una desgracia, ya, tiene que pasar. Que llegue 1 de enero del 2025, todo va a cambiar, ahí vamos a mejorar las cosas, todo es nuevo, ¿no? Amarillo, todo es maravilloso. Pero ¿saben qué? ¿Saben que no funciona así con el Señor? Cuando el Señor envía su palabra, el Señor quiere hacer cosas nuevas en ese momento. Entonces, es tiempo que esta lucha termine y que tú puedas rendir tu voluntad al Señor antes que termine este año. Que ya no te guardes nada. ¿Por qué te guardas cosas? Tú sabes cuáles son.
Puede haber sido un año muy difícil para ti. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que el Señor nunca ha dejado de estar contigo. Y que su fidelidad te ha preservado hasta el día de hoy, porque te veo aquí. Hermanos, las aflicciones han sido enviadas para llevarnos a hacer su voluntad. ¿De acuerdo? Y esos no que el Señor tal vez te ha dado en este año, han tenido como propósito, así tú no lo entiendas, guardar tu vida y formar su carácter en ti. ¿Saben por qué? Porque el cambio de nuestro carácter y nuestra naturaleza maravillosa, el cambio de esto que se desmorona cada día, no es gratis. Va a haber pruebas, pero el Señor nos ha prometido que su presencia estará con nosotros en cada momento de la dificultad. Esa es la gran diferencia que tú tienes con alguien que está afuera, perdido, que no tiene a quién acudir. La semana pasada el pastor decía que muchas veces los atributos de Dios los tenemos como que acá, ¿no? Ahí arriba. Pero ¿saben qué? Los necesitamos acá. Los necesitamos en nuestra mente y los necesitamos en nuestro corazón. Pero tú necesitas conocer a Dios para que eso suceda. Cuando tú lo conoces, tú lo amas. Tú no puedes amar a alguien que no conoces. Pero cuando lo conoces, tú lo amas. Y precisamente el hacer su voluntad y el permanecer en su voluntad es una muestra de ese amor por Él. Hermanos, hacer su voluntad es un honor, porque Él no es cualquiera. Ustedes están hablando de aquel que es el creador de todas las cosas, y no solo eso, sino que es tu salvador personal si es que has nacido de nuevo. Si Dios es Señor, hermanos, yo tengo que vivir su señorío, ¿cierto? No solo con mis labios, sino con mis hechos. En mi día a día, donde nadie me ve, donde no hay hermanitos, donde no hay pastor, en el día a día, en mi casa, con mi familia, donde el Señor nos coloque. Hermanos, todos hemos luchado con la voluntad de Dios en algún momento. Unos más, unos menos, unos tal vez más recientemente, yo no lo sé. En todos ha habido una lucha. Yo creo que aquí todos, sin excepción, o bueno, entonces ahí voy yo nomás. Hay una lucha de algún tipo. Y tal vez algunos aquí sientan que están como que están en Getsemaní, ¿no? Queriendo que las cosas cambien. Tal vez para algunos este año la lucha ha sido con su esposo, con su esposa, tal vez ha sido con sus hijos, tal vez con su lugar de trabajo, tal vez con una enfermedad que no entendemos. Tal vez tú quisieras que algo fuera así y no sucede. O tal vez quisieras que algo no fuera así y no cambia. Quizás hay un aguijón ahí en tu carne al que le has clamado al Señor para que lo quite y aún no lo ha hecho. Quizás eres tú del que está pensando en vender o en comprar o en alcanzar algo como para asegurar tu futuro y sentirte más tranquilo y no llega. Hay tantos deseos distintos, hermanos, en tu corazón y en el mío con los que estamos luchando, pero esa lucha tiene que terminar. Y no va a terminar si es que yo no le entrego hasta lo último que queda de mis deseos, de mis planes y de mis sueños delante de la presencia de Dios. A veces es más fácil hablarles, el Señor los va a bendecir, todo irá maravilloso, será un año perfecto. Pero ¿saben qué? Esto trae vida. Esto trae vida, hermanos, porque cuando venimos delante del Señor, Él hace las cosas nuevas y siempre las hace bien. Y siempre las hace perfectas. Así que, de verdad, entreguémosle al Señor todo lo que haya en nuestra mente y corazón, que tú conoces, que el Señor conoce, que otro tal vez no lo conozca. Pero a tal punto, hermanos, a tal punto que yo pueda decir en cualquiera que sea el caso o la situación que yo viva, yo deseo esto, pero si Dios quiere. Y si Dios no lo quiere, entonces no lo quiero, porque no forma parte de su voluntad. Yo quiero que se pongan de pie, todavía no hemos terminado, voy a invitar a los músicos, por favor.
Hermanos, es posible responder y vivir como Jesús lo hizo en Getsemaní. ¿Saben por qué? Por aquel que mora en nosotros, por el Espíritu de Dios. Y tal vez tú vienes diciéndole al Señor todo este año o más tiempo, no lo sé, Señor, no, es que no puedo. Pero Él te dice, sí puedes, sí es posible porque tienes mi Espíritu, no por ti, no por tus esfuerzos, sí es posible porque te he dejado mi palabra que es vida, sí es posible porque te he dado hermanos para poder sostenerte, sí es posible. Entonces, es tiempo de no luchar más, porque nunca va a haber nada mejor que estar en el centro de la voluntad de Dios, que es buena para ti, que es agradable si la vives a su manera y es perfecta. ¿Sabes por qué? Porque Él nunca se equivoca. Ahí está la garantía. Tú te puedes equivocar, te puedes haber fallado, me puedo haber equivocado, pero Él es la garantía. Así que déjame terminar en esta mañana haciéndote algunas preguntas para que tú examines tu corazón delante del Señor y que sea el Espíritu Santo de verdad trayendo convicción en las áreas que tenga que trabajar. Déjame preguntarte en esta mañana en qué áreas de tu vida tiendes a actuar por tu cuenta. Tus finanzas, tu trabajo, tu familia, tu salud. Yo no lo sé. ¿Qué decisiones has tomado últimamente en que no has incluido la perspectiva de Dios? Y déjame preguntarte si hay alguna decisión o proyecto en tu futuro que necesitas presentárselo a Dios y buscar su voluntad. Y vamos a orar en esta mañana. No sé qué canción. Vamos a orar por un momento. Y yo no estaba en mi cabeza, pero todo aquel que quiera pasar adelante y ponerse a cuentas con Dios, el altar está abierto. No necesitas que pase un año más, no necesitas que sea diciembre. Puedes venir delante de Dios. Y si no has estado andando en su voluntad en este año, tú puedes venir y decirle: Señor, perdóname, dirígeme, ya no quiero esto si no es tu voluntad, solamente quiero tu voluntad para mi vida. Señor Jesús, gracias Dios, porque tú estás en medio nuestro, porque tú nunca te olvidas de nosotros, porque tú nunca has improvisado con nuestra vida, porque tú has sido tan fiel.